Hola, mi nombre es Alejandra García, junto a Rocío Valenzuela y Natalia Montoya, estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Sonsonate, bajo tutela del máster Gabriel Guevara, les hablaremos acerca de las afectaciones que ha tenido el ámbito laboral por pandemia COVID-19. Durante este tiempo que enfrentamos la pandemia, se han emitido una serie de decretos, todo con el fin de proteger y garantizar los derechos constitucionales de las personas. El día 14 de marzo del presente año, la Asamblea Legislativa, a iniciativa de la Presidencia de la República, por medio del decreto 593, declaró estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio de la República, a raíz por pandemia COVID-19, por el plazo de 30 días dentro del marco establecido en la Constitución. Es importante mencionar que en nuestra legislación laboral actual no se establece de manera expresa que el estado de emergencia es una causa de suspensión del contrato. No obstante lo anterior, en vista de no estar regulada tal situación en nuestro Código de Trabajo, la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo han emitido normativas de estricto cumplimiento, estableciendo en el decreto antes mencionado, en su artículo 5, lo siguiente: no podrán ser objeto de despido o descuento salarial todo trabajador que sea objeto de cuarentena por pandemia COVID-19, ordenada por la autoridad de salud competente, o aquellas personas que por restricción migratoria o sanitarias implementadas en el país o en el extranjero se les haya imposibilitado el regreso a su lugar de trabajo. Para efectos legales y económicos, la cuarentena decretada por pandemia COVID-19 se tratará como incapacidades temporales por enfermedad común prevista en el Código de Trabajo, Ley de Asueto, Vacaciones y Licencia de Empleados Públicos. La garantía de estabilidad laboral comenzará a partir de haberse emitido u ordenado la cuarentena por COVID-19 y podrá extenderse por 3 meses más, salvo que exista causa legal. Hola, mi nombre es Rocío Valenzuela, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Sonsonate y bajo tutela del máster Gabriel Guevara Castillo les hablaré acerca de las afectaciones que ha tenido el ámbito laboral a raíz de la pandemia del COVID-19. Y es que una evaluación realizada por la Organización Internacional del Trabajo indica que la crisis sanitaria provocada por la pandemia tendrá efectos aplastantes que generará una crisis económica que llevará a millones de personas al desempleo, al subempleo y a la pobreza laboral. Se estima además que los efectos de este virus se podrían perder 25 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Además, debemos decir que es el sector informal el que se verá más afectado, si lo que está sucediendo se traduce en una contracción fuerte de la economía local. Pongamos un ejemplo. En China, ya existen datos que señalan una contracción en su sector industrial, así también como en Estados Unidos una caída en las perspectivas de los consumidores, siendo estos los clientes del mercado global. Se advierte además que la crisis del desempleo podría afectar a determinados grupos de una manera desproporcionada y por consiguiente agravar la desigualdad. Podemos mencionar entre estos grupos aquellas personas con un trabajo mal pagado o mal protegido, en particular los jóvenes y los trabajadores de una edad avanzada. Asimismo, las mujeres, quienes tienden a predominar en los empleos de baja remuneración, y los migrantes que son vulnerables debido a la falta de protección y derechos sociales. Hay estimaciones que indican un aumento del desempleo mundial de entre 5.3 millones, que vendría a ser una hipótesis prudente, y 24.7 millones, que vendría a ser una hipótesis extrema.
Estos datos a partir de un nivel de base de 188 millones de personas en 2019. En comparación con la crisis mundial 2008-2009, en donde el aumento del desempleo fue de 22 millones. Es así que las medidas restrictivas que ha tomado el gobierno para poder evitar la propagación del virus tiene de manos atadas a la micro, pequeña, mediana e incluso a la gran empresa, ya que tanto restaurantes, centros comerciales y otras empresas están casi vacíos y sus dueños y administradores no saben cómo pagarán los impuestos, los salarios, etc. Para continuar con el tema, les mencionaré algunas interrogantes y situaciones que han surgido durante esta emergencia, a las que trataré de darles una solución jurídica. La primera de ellas es que si sería posible reducir el salario o las jornadas de trabajo de los empleados. Esto únicamente es aplicable para las actividades que han tenido autorización para continuar operando. Se procede de conformidad al artículo 34 del Código de Trabajo. Está amparado en principio en el caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, como la emergencia no ha causado imposibilidad para continuar operando, es recomendable firmar un documento de mutuo acuerdo de reducción de jornadas laborales entre ambas partes, pagando durante los 3 primeros días el salario por el tiempo trabajado y un equivalente del 50% del salario que dejase de devengar por la reducción. A partir del 4.º día se paga únicamente el salario por el tiempo trabajado. Reducir el salario sin reducir las jornadas laborales no es permitido. Esto podría conllevar juicios y procedimientos administrativos sancionatorios. Los decretos que se emitieron no regularon la suspensión de los contratos, por lo que se podría deducir que el artículo 36, ordinal primero del Código de Trabajo, permite entre todas sus causales aplicar esta disposición cuando por caso fortuito o fuerza mayor hay una reducción de labores por al menos 4 días y estas no fuesen imputables al patrono. Si se va a aplicar una suspensión del contrato, se le debe notificar al empleado que sus labores serán interrumpidas. A los 3 días siguientes de la notificación, se le paga el 50% del salario. En el 4.º día, se efectúa la suspensión del contrato. Según se establece en el artículo 38, el procedimiento es automático. En esta situación, es recomendable aplicar una suspensión de contrato por mutuo acuerdo. Esto de conformidad al artículo 37, ordinal primero. Este debe constar por escrito, es decir, que se debe firmar un documento entre ambas partes. Durante esta emergencia únicamente se puede efectuar un despido por 2 situaciones. La primera de ellas se encuentra establecida en el artículo 48, en su causal sexta, que se refiere a la finalización del contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se produzca la terminación del contrato, es decir, que el patrono puede despedir al empleado en caso de cierre de la empresa por quiebre. La segunda situación es que el empleado cometa una infracción grave, por lo que debe ser probado por parte de la empresa que ha tenido autorización para continuar operando. Si se reporta un despido por motivos diferentes a los mencionados, este es perfectamente cuestionable, ya que hemos tenido una protección durante la cuarentena y 3 meses más decretadas en el marco del COVID-19.